Global TV y TVmática presentan. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa. Y bueno, unos días no hemos podido vernos porque, usted sabe, tenemos algunas dificultades con la electricidad. De verdad que aquí está democratizado este asunto. Y hoy las dificultades, los problemas son generales, así que no hay nadie que se escape. Creo que ello es como una convocatoria que evidencia que hace falta ponerse de acuerdo. Aquí es necesario el consenso. Aquí hay que buscar mecanismos para hacer posible que seres humanos creen las condiciones para entrar en un proceso de entenderse, de buscar salidas, porque el inventario es bastante alto. Y a pesar de todo lo que está pasando, de ese profundo hueco en el que se ha metido la economía y los aspectos sociales del país, hay salidas, siempre hay salidas. Los países tienen respuesta, las sociedades nunca mueren, van mutando, hay cambios, pero yo creo, estoy convencido de que hace falta un reconocerse. Si no puede la actitud de un sector negar a otro. El chavismo no puede negar que hay problemas, que hay gente que lideriza la oposición, etcétera, lo que sea. Que por cierto tiene algunas condicionantes, es decir, hay una lucha interna impresionante allí en la oposición y han metido, le han cortado la cabeza en la opinión pública a muchísimos. Es decir, yo creo que ya no queda nadie ileso. Y en el gobierno o el pro-chavismo es una realidad. Entonces, en la oposición, por muy radical que se sea, no puede negar. Esta mañana decía alguien que el presidente tendría 20% de aceptación, bastante alto para todo esto que está pasando. Debería ser aprovechado para revisar todo alrededor de la posibilidad de rescatar. Aquí hay un factor muy importante que es la confianza. No habrá ninguna posibilidad de salida si no se crea confianza. Y yo creo que para ello tienen que contribuir toda la estructura institucional, todos los actores, no importa cuál sea el rol que jueguen. En este caso vamos a hablar de la gente del gobierno, los que están formalmente en el gobierno y quienes están en esa cadena, vamos a llamarla así, política, miembros del PSUV, directivos de base o lo que sea. Creo que tienen que contribuir a energizar esa cadena que hay en ella un proceso de deriva negativo. Es decir, usted puede ser o decir que es todo lo radical, que es arrancarle la cabeza a los demás, eso es la revolución, etc. La única verdad es que hay una crisis muy grave. Usted va a las estaciones de servicio y la situación es complicada. Ni hablar de lo que tiene que ver con la economía, está desatada la inflación. Hay de todo, precios que realmente están altos porque la materia prima, insumos en general asociados a la producción, al transporte, a la disposición final, están vinculados a cosas externas que no se producen aquí. Por ejemplo, cauchos, autopartes, el mismo vehículo. Ningún vehículo se produce en Venezuela. Bueno, entonces esto de inmediato tiene una influencia cuando nuestro valor de cambio, que es la moneda, disminuye su capacidad adquisitiva, esto se ha disparado. Pero también hay gente que se aprovecha. Estamos hablando del cono monetario, de la nueva situación, la reconversión, ¿qué va a pasar allí? Algunos dicen, bueno, están haciendo o van a hacer ajustes. O sea, si usted va a comprar algo que antes eran 120 millones y ahora son 12 bolívares, o 120.000 y ahora son 12 bolívares, entonces, pero no son 12, son
13, entonces le ajustan a 15. ¿Y por qué no lo ajustan para abajo? El comerciante. O sea, son cosas que hay que revisar. Yo creo que esta sociedad tiene que rescatar la sindéresis, la solidaridad. Pero claro, eso no puede quedar allí en un templo para ir a orar y expresar con golpes en el pecho cuán solidarios, humanos y buena gente son. Eso tiene que ser el ejercicio diario y se debe manifestar en la gente que tiene algunas cosas. Caramba, no aprovecharse. Es decir, está por demás decir que tiene que haber un costo final que tenga que ver con el valor de reposición. Es decir, si alguien vende plátanos y hoy los vende en 10 bolívares un plátano, que fuera el caso, quizás entienda que mañana cuando los reciba, los va a recibir a 10 también, entonces perdió dinero. Tiene que pensar en el valor de reposición, porque la hiperinflación es así, va escalando de una manera impresionante, pero en el caso venezolano no tiene, yo creo que no hay precedentes en el mundo. Pero el principalísimo es que nunca ocurrió algo como lo que pasa en Venezuela, en un país que ha producido, que tiene recursos naturales como el petróleo. En ningún lugar del mundo, ni siquiera en Nigeria, que también es petrolero y tiene una grave situación económica y social, unos problemas políticos, de enfrentaciones tribales, de violencia, en fin, todas esas cosas que son terribles. Bueno, Venezuela yo creo que necesita mucho de eso. El ejercicio de la ética. Y la ética no es un problema de un partido político, no es un problema de estar en el gobierno o en la oposición. Es que tiene que entender que tenemos una crisis y en la crisis hay que amarrarse a las salidas verdaderas. Es decir, usted puede creer o querer cualquier cosa en particular, pero hay realidades que son arrolladoras. La realidad es que hay una situación muy grave y nos hemos metido como una especie de laberinto. Hay que salir, hay que buscar la salida y en ello no puede estar masacrar a los otros. Bueno, vamos a acabar con tantos y tantos de uno u otro lado, porque hay visiones de chavistas así y hay visiones que pueden ser de la oposición así también. Vamos a acabar con aquello y será una lucha muy larga y que podría llevar a una confrontación mucho más dolorosa que lo que hoy tenemos, que ya es bastante grave. Ver partir tanta gente. Ya incluso las noticias nos informan que Ecuador ha tomado medidas para nuestros ciudadanos que antes podían transitar libremente sin ni siquiera el pasaporte. Teníamos como fronteras abiertas, ya no, van a pedir pasaporte. Y en Trinidad, esa isla que se ha beneficiado tanto de Venezuela, bueno, tiene un poco de gente presa, que lo agarraron porque no estaban allá sin documentación y los tienen maltratados. Y en Aruba no nos quieren, en Curazao tampoco. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí, y van a hacer lo que sea. Y quiero decirles, cuando uno viaja, cada vez que lo hago, me encuentro con este drama, con tantos testimonios, regreso convencido de lo que estoy exponiendo, de la profunda necesidad que tiene Venezuela, el venezolano, de buscar una salida que no tiene nada que ver con su particular visión ni sus intereses. Fuera las pasiones, en este momento, todo ello es una contribución a seguir en lo mismo. Si no, revisen lo que ha pasado. Aquí le dijeron a unos cuantos que no votaran porque unos días después venía no sé qué cosa y daba pena votar ante la comunidad internacional, se quedaba muy mal. Bueno, le mintieron a la gente. Le mintieron, se equivocaron, no sé, pero ahí están los resultados. Entonces hay que buscar mecanismos y hay que rehacer las instituciones. Ahí estaba viendo que quieren acorralar la Asamblea Nacional con motivo de una decisión tomada por un organismo que han denominado Tribunal Supremo en el Exilio. No sé, y quizás esto pueda ser tomado mal, pero ¿en qué lugar del mundo hay un tribunal? ¿Quién lo designó? Hubo un grupo de magistrados nombrados legítimamente por la Asamblea Nacional para formar parte de ese tribunal en la Sala Constitucional y no sé qué otra, pero para formar parte de ese tribunal. Ahora que hubo unas maniobras, etc., ya todo eso es un asunto ciertamente que hay que revisar, pero de ahí a constituirse, porque si fueran todos, no, es que hubo un golpe de Estado y sacaron todos los
tribunos de ahí, los magistrados se los llevaron o los pusieron presos o se fugaron porque eso lo arrasaron. Entonces ellos tuvieron que instalarse en paralelo en un país que les dio una condición de extraterritorialidad, como ocurre con el concepto diplomático, las embajadas, consulados. No sé si eso se puede analogar, yo no conozco de esos aspectos, pero bueno, podría uno especular. Pero de ahí a todo esto hay asuntos que a la gente hay que decirle la verdad. La verdad creo que debe ser la principalísima conquista para la gente. La verdad debería ser el instrumento esencial, valedero para que alguien se convierta en líder cierto. No el líder de la circunstancia, del ruido, de lo efectista, como las luces de bengala que brillan y brillan y te encandilan y luego se apagan para siempre. Es decir, hay que salir de ese círculo vicioso. Hay que buscar la salida. Es decir, es que está claro, la ciudad tiene problemas, Maracaibo, ni hablar. Entonces, algunos se desesperan y buscando cómo resolver, se comprometen y se les olvida en la urgencia lo importante. Lo importante en asuntos técnicos es que haya gente capaz, gente calificada, gente motivada, como el caso de PDVSA, que ha venido pasando allí. Ahí está, las colas para comprar gasolina, una gasolina que la regalan. Aumentar el precio de la gasolina, bueno, eso es lo racional. Pero eso debe estar en un contexto pues, mucho más amplio, porque hay consideraciones de carácter social que hay que tomar en cuenta. Se atreven ahora, se acercan a una decisión en un momento difícil. Debieron hacerlo antes. Irán tenía un problema parecido, pero creó un mecanismo de compensación, unos subsidios temporales, hasta que el problema se resolvió y la gente fue asimilando el proceso económico, porque la gasolina de Irán, que era, como el caso venezolano, regalada, se la llevaban para los países vecinos. No puede haber tanta irracionalidad. Es decir, el que la gente, algunos líderes, bueno, eso es terrible que va a aumentar la gasolina, pero no la están aumentando. Yo creo que lo que hay es que llevarla a un valor real. ¿Cuánto cuesta producir la gasolina? Bueno, tanto. Bueno, vamos a pagar por lo menos el valor de producción. Y así, en el caso de esa empresa tan importante para el venezolano que le ha hecho tanto daño, hay que cambiar la concepción. Y para cambiar la concepción hay que sacar esos personajillos que nada tienen que ver con lo técnico ni lo gerencial. Y la política se va a beneficiar. Y de esa política el primer beneficiario yo creo que es el gobierno, que PDVSA pueda ser rescatada urgentemente, que haya gente competente, tendrá que llamar personas, ni siquiera venezolanos, quizás se han ido tantos y tengan desconfianza, que habrá que crear mecanismos de asociaciones temporales para reactivar pozos, para mantener estructuras de producción. Aquellas empresas que hacían esto, las operadoras petroleras, llamadas contratistas, las desaparecieron. Un día llegó el señor Ramírez y en complicidad con algunos otros, incluso algunos zulianos, destruyeron todo lo que era una estructura de años y años que se había formado alrededor del fenómeno petrolero y se complementaba de manera muy importante. Ellos proveían muelles, lanchas, remolcadores, personal que atendía circunstancias muy parciales y no tenía que tener aquel aparato inmenso de gente que podría pasar 3, 4 meses al año sin hacer nada. No sé cómo es el caso ahora, pero PDVSA de 20.000 algo trabajadores pasó a tener más de 100.000. ¿Y de qué sirve? De cerca de 3 millones de barriles estamos en 1 millón algo. Y de eso tenemos que darle 400.000 a los chinos porque hay una deuda inmensa y ese es el acuerdo. Y no sé si todavía le están dando el petróleo que tienen comprometido con Cuba para que no termine de naufragar ese régimen tan canalla. Bueno, eso es así. Hay que cambiar. Y yo creo que el primer beneficiario de esos cambios de modelo, del esquema, es el gobierno. Tienen que dar señales y eso va a comenzar a generar confianza. Desmontar el control cambiario, pero debería ser ya. Eso no va a crear problemas. El dólar, no sé por cuánto va, uno lee por ahí, por allá, 5.000 o 5 millones o 6 millones o hasta más se atreven. Esta mañana decía alguien, bueno, eso va a llegar a tanto, yo no quiero ni expresarlo, porque no deseo que ocurra. Porque lo que quisiera es que eso volviera, comenzara un proceso de decantación generada por la confianza.
quiten ese control de cambio tan perverso. Ha sido criminal para el país. Ahí se enriquecieron un poco de vivos y entonces por ahí andan. Podrían estar incluso con ese mismo dinero haciéndole campaña contra los chavistas, porque ahí hay de todo. Eso no es que fue que, bueno, es que un gobierno y los chavistas, no, mentira, hay un poco de gente, y usted lo sabe, que compró o pasó facturas por repuestos, por maquinarias, por unas cuantas cosas y se quedaron con los dólares. Eso nunca llegó. Pero es que nunca debió pasar. La gente debió ir a los mecanismos, comprar los dólares o los euros o los yuan para comprar en China, si ese es el caso. Y ya está, cada quien asumiendo su riesgo. Pero el Estado metió las manos allí y se convirtió en una de las terribles y atroces fábricas de corrupción que ha tenido este país. Y también ocurrió con Cadivi, porque es que siempre hemos tenido gobiernos con esa tentación de control, de que ellos son los dueños de los ciudadanos. Hay que cambiar fundamentalmente eso, que el Estado dependa de los ciudadanos, no los ciudadanos del Estado. Hay que cambiar ese miserable discurso del ciudadano recibiendo. Hay que pedirle al ciudadano. Y el ciudadano tiene que plantarse allí, a exigir sus derechos y a saber que tiene deberes. Tiene que cumplir, mantener limpias las calles, estudiar, trabajar más de lo que es. Eso debería ser la convocatoria, por ejemplo, a propósito del trabajo. En lugar de un día libre, ¿por qué no dijeron, bueno, vamos a hacer una jornada el 20, porque como no va a haber no sé qué cosa por el banco, no, pero todo el mundo se queda enchinchorrado? Un país con los problemas de producción que tiene, con la escasez de inventarios en todas las áreas, se le dice que van a tener otro día libre, día no laborable. Qué bueno hubiese sido que los alcaldes, gobernadores, todo el mundo, los ministros, dijeran, no chicos, una gente va a estar en la parte técnica haciendo la reconversión, si es que la van a hacer, y el resto nos vamos a dedicar unos al campo. Señores, ¿dónde hay algo que hacer? Bueno, imiten siquiera de esas pocas cosas que tuvo Cuba en su momento buenas. Vamos, vayan al campo y ayuden a los campesinos a producir hortalizas. Un día, una jornada para las escuelas y le llevan la semilla, le llevan unas cosas. Una jornada dotada de una logística y de una capacidad de sentido de pertenencia, porque este país hay que volver a quererlo. Hay que evitar que la gente sienta que no vale la pena estar aquí. Hay que atajar ese sentimiento de escape de nuestros muchachos. Y eso ocurre con un cambio de ese tipo, generando confianza. Qué bueno hubiese sido. Bueno, el lunes vamos a limpiar las calles, todo. A ver, aquí están 50.000 escobas. El lunes vamos a estar arreglando las riberas del lago, vamos a limpiar el lago, porque ese día no se puede trabajar por la razón que sea formalmente, pero vamos a entregarle un día al país. Ese ejemplo. O sea, aquí tiene que acabarse eso de la viveza y de que vamos a ver cómo trabajamos menos. Algún día, seguramente, el desarrollo de la tecnología, porque así ocurre en los países bien desarrollados, la gente trabajará pues menos de 8 horas y producirá más por toda la tecnología, los mecanismos que tiene apropiados, máquinas, sistemas robotizados, en fin. Pero esas economías están provistas de eficiencia. Entonces la gente puede comprar lo que necesita y no son precios exagerados y no son sorpresas, donde usted va a comprar 1 kilo de arroz y hoy le cuesta $1 y dentro de 15 días le cuesta $1 y dentro de un año le cuesta $1 o 20 o 1.000 pesos y dentro de 2 años le cuesta 1.000 pesos. Así es una economía donde funcione el derecho de la gente y la economía es libre. Hay que cambiar eso. Hay que decirle a la gente, vamos a trabajar. Pero no vayan a trabajar, no sé qué cosa. No, vamos todos a trabajar. Ven el ejemplo. Vamos a limpiar este lunes 20. Y cambien ese modelo. Tenemos que cambiar. Si no cambiamos, vamos derechito al desastre que ya lo estamos viviendo. Pero el país es rescatable. Y el país depende de todos. Y quienes tienen la mayor responsabilidad son quienes tienen posibilidad de tomar decisiones, porque están en la gobernación, en las alcaldías, y el partido de gobierno. Y los de la oposición, todo el mundo. Hay que unirse con un propósito. Ustedes quieren, tomen otras decisiones
en el campo político, cuando venga elecciones, provoque no sé qué es lo que va a pasar allí. Pero entre tanto, ¿qué pasa con el país? ¿Cuánto tiempo para rescatarlo? ¿Y a qué costo? Sí, creo que ese es el asunto que para mí es una especie de piedra angular. Nosotros queremos agradecerle, como siempre, el tremendo apoyo que tiene Global TV, todo el cariño. Muchas veces usted busca Global TV, o ha habido días, y la pantalla está en negro, pues no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera con las operadoras, sino con las fallas de servicio, se roban los cables, etc. A pesar de todo eso, seguimos en la lucha y tenemos gente con una enorme vocación que quiere hacer lo mejor para ustedes. Y es gratificante saber que ustedes también apoyan a Global TV, que es un esfuerzo que hacemos en medio de estas dificultades para estar allí en momentos donde las cosas algunas veces pues, hace falta un poco de entretenimiento, otro mensaje, etc. Reciban nuestro abrazo, pásenla muy bien este fin de semana. Chao.